Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre el futuro de jQuery en 2018. Muchos se preguntarán, estamos empezando el año y mi propósito de año es empezar a desarrollar sitios web o aplicaciones web. ¿Qué me conviene aprender jQuery en 2018? La respuesta no es fácil, porque hay razones por las que recomendaría seguir utilizando jQuery y hay razones por las que no recomendaría utilizar jQuery, y es de lo que trata este video. Entonces les voy a dar algunas recomendaciones por las que creo que todavía vale la pena seguir desarrollando en jQuery, pero a su vez algunas razones por las que definitivamente ya no es necesario o no deberían estar considerándolo para su próximo desarrollo, proyecto, etc. Entonces vamos a comenzar. Empezando por las cosas buenas que tiene jQuery, es obviamente una librería que sigue alineándose a los estándares modernos de la web. Entonces jQuery nació en el 2006 como justamente la librería que tenía que homogeneizar toda la estructura de código de JavaScript y de CSS para que pudiera funcionar en todos los navegadores. Recuerden, en el 2006 pues cada navegador tenía sus propias especificaciones y formas de realizar ciertas actividades. Entonces eso hacía que prácticamente un desarrollador pudiera hacer 2-3 veces el mismo trabajo solamente para tener compatibilidad. Es ahí donde nació jQuery. Entonces esa parte la mejoró bastante y hoy en día pues sigue adaptándose a los estándares y trata de crear una única forma de realizar todas las actividades requeridas para que en el fondo la librería de jQuery se encargue de ver si es compatible con A o con B o con C navegador. Él se las arregla para que funcione en cualquier navegador. Otra de las razones por las que considero que es bueno aprender jQuery es muy fácil de entender. Entonces, si vienes de prácticamente no saber ningún lenguaje de programación, quizá es una buena opción poder aprender jQuery. ¿Por qué? Porque puedes realizar efectos, animaciones, llamadas HTTP de una forma muy fácil. Entonces, esto te permite que a los novatos o a la gente principiante que empieza a aprender programación, pues no les resulte con miedo el estar haciendo JavaScript directamente en un sitio web, sino que con jQuery ya te facilitas muchísimo ese trabajo y es bastante intuitivo para poder programar. Por último, una razón por la que recomiendo todavía utilizar jQuery es obviamente el mantenimiento que tiene esta librería. Entonces no es que su desarrollo ya se haya detenido, sino al contrario, siguen lanzando nuevas actualizaciones a la librería y están incluyendo nuevas características. Por ejemplo, las tendencias hablan de la parte de realidad virtual, de 3D, etcétera, en la web. Entonces todas esas tendencias las va a ir adaptando jQuery a lo largo del tiempo conforme se vayan liberando, conforme se vayan utilizando y conforme haya esa expectativa de parte de los desarrolladores de seguir utilizando jQuery en un entorno web. Entonces no es absolutamente seguro que va a durar toda la vida, pero al menos estamos garantizados de que la librería va a seguir existiendo por un buen rato. Sin embargo, no todo es bonito en este mundo y menos en el de los desarrolladores, y por eso les comparto lo malo o las desventajas que yo veo por las que ya no deberíamos utilizar jQuery. La primera, y quizá es la más importante, es que jQuery es una librería. Entonces en 2006, cuando se lanzó la primera versión, obviamente estábamos hablando de una web bastante chafita, bastante primitiva, en donde si bien estábamos desarrollando a través de varias librerías, jQuery fue, digamos, la más popular entre todas ellas. Sin embargo, hoy en 2018 Internet no es lo mismo, y a modo de programación, de frameworks, estructuras, etcétera, tampoco. Entonces, si bien jQuery es una librería, hoy podemos tener frameworks como Angular o como Vue.js o como React, en donde no solo nos permiten hacer lo mismo que jQuery, sino utilizando también un JavaScript nativo y obviamente lo que le llamamos una separación de necesidades. Entonces
estos frameworks no solamente te permiten ocultar y mostrar información de una forma animada, sino que también te separan el modelo de la vista y el controlador. Entonces implementan, por ejemplo, patrones de diseño como el MVC en un front-end, algo que hace 10, 12 años, pues eso prácticamente estaba enfocado solamente en aplicaciones de escritorio, ni siquiera en las móviles, que hoy también es otra realidad que cuando se creó jQuery no existía. La segunda desventaja que tiene jQuery, por la que no lo recomiendo utilizar, es justamente eso. jQuery es una librería que, digamos, le añade una capa de código a JavaScript para que se te haga más fácil entender el lenguaje. Sin embargo, cuando se lanzó, pues era bastante lógico pensar, porque todos odiaban JavaScript. No era fácil, no era intuitivo, podías tener muchísimos errores. Los navegadores también tenían una cierta carencia de soporte de forma igual, entonces era un desastre programar en JavaScript. Hoy en 2018, si tú te pones a programar, te va a servir el lenguaje en cualquier navegador. La sintaxis es bastante más flexible, ha añadido bastantes cosas por las que tú puedes empezar a trabajar en JavaScript sin ningún problema. Realmente es un lenguaje recomendado para aquellos que no han programado nada en su vida, porque es mucho más fácil programar en JavaScript en un sitio web que cualquier otro por lenguaje en donde tienes que bajar un SDK o algunas herramientas. Entonces creo que jQuery, al añadir esa capa extra para poder facilitar a los primerizos el lenguaje de JavaScript, hoy en día ya no es necesario. Entonces es prácticamente como enseñar algo que de alguna u otra forma ya es fácil aprender. Entonces es por eso que no recomiendo jQuery para aprender a utilizar JavaScript puro. Otro tema son los plugins. Entonces jQuery se hizo muy famoso porque prácticamente cualquier desarrollador podía crearse sus plugins, publicarlos, y nosotros para usarlos nada más nos conectábamos, etcétera. Pero ¿qué pasa con esos desarrollos? Pues a diferencia de jQuery, que sigue evolucionando, esos desarrollos prácticamente, yo diría que muchos de ellos se quedan estancados. Entonces vamos a tener bastantes problemas si, por ejemplo, usábamos jQuery 2.0 hace unos años y hoy queremos utilizar la nueva versión y utilizar el mismo plugin que ya nunca se actualizó para hacer efectos, etcétera. Vamos a tener muchos problemas de compatibilidad. Entonces al final vamos a tener que optar pues por descartarlos y buscar nuevas formas de realizar esos efectos con jQuery, ya sea buscar otros plugins, nuevos desarrollos, etcétera. Entonces no es algo que se pueda decir que cumple un ciclo de vida constante, pues porque los desarrolladores se fijaron más porque era la moda. Hoy en día la moda no va enfocada a jQuery, a pesar de que sigue siendo bastante utilizado. No es, digamos, la tendencia en los siguientes años. Se sigue utilizando, pero la tendencia va enfocada a seguir utilizando frameworks, llámese Angular, React, Vue.js, etcétera. Entonces es una tremenda desventaja si tú ya tienes un sitio web con plugins que desgraciadamente muchos de ellos nunca se volvieron a actualizar. Y por último, uno de los problemas que a lo mejor yo mismo me tuve que enfrentar al tratar de darle mantenimiento a un sitio web, a un desarrollo en jQuery, pues era esa misma separación de incertidumbres o de actividades. Entonces, si ustedes se fijan en cualquier sitio web que tengan, pues van a ver que pues, tienen mezclado en el jQuery JavaScript, tienen mezclado HTML, tienen mezclado CSS. Entonces es una mezcolanza que obviamente no está mal desde el punto de vista de jQuery. Sin embargo, en el punto de vista del mantenimiento de código, oye, si yo quiero modificar mis datos, ¿por qué tendría que meterme a jQuery, donde tengo también la asignación o creación del elemento HTML, etcétera? Es decir, ya no es escalable jQuery a diferencia de sus competidores. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Pues obviamente que en proyectos que sean grandes, robustos o complejos, jQuery no es una opción para el desarrollo. Necesitamos crear o usar frameworks, herramientas que asemejen esos modelos de trabajo, esos patrones de diseño que estén perfectamente bien alineados, porque pues, hoy en día jQuery no nos permite hacer eso. Es solamente una librería, es solamente una capa de código para hacer programar mucho más fácil sitios web,
pero no implementan ninguna mejora o ninguna best practice o mejora práctica sobre cómo deberíamos enfocarnos en modelos como el MVC para poder separar el código o el controlador de los datos de nuestras vistas. Entonces es una tremendísima desventaja que hasta la fecha jQuery pues no puede hacer eso porque es solamente una librería. Entonces esos son algunos de los motivos que creo por los que todavía deberían seguir usando jQuery, pero también no deberían hacerlo. Creo que es bastante claro. Si su meta es crear proyectos pequeños, proyectos que no sean tan complejos, pues la opción es usar jQuery. Si es que están utilizando alguna librería específica de jQuery, plugins para probar, bueno, se puede utilizar jQuery. Si quieren ir un poco más allá, todavía es posible escalarlo a un cierto nivel. Sin embargo, hoy en día los proyectos móviles, los proyectos empresariales de esos desarrollos de aplicaciones complejas se van moviendo a la parte de frameworks. Entonces no solamente es el front-end, lo que está cambiando también es el back-end, ¿no? Entonces, si tú quieres modular, hacer algo complejo, escalable, con equipos de desarrollo para tu front-end, pues lo más probable es que jQuery ni siquiera cumpla los requerimientos básicos para poder hacer ese tipo de proyectos o desarrollos. Entonces, ¿qué opinan de este video? ¿Ustedes siguen utilizando jQuery? De hecho, aquí en el canal todavía está nuestro curso para aprender a utilizar jQuery. Lo pueden tomar sin ningún problema, sabiendo obviamente cuáles son sus restricciones en este 2018. Cuéntenme si les gustó jQuery, lo siguen utilizando, se cambiaron algún framework, etcétera. Si les gustó este video, regálenme su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Estaré subiendo videos constantemente. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.